Hola, soy Begoña Donat desde el set de Quinótico en el Teatro Calderón de Valladolid, donde, como sabéis, estamos haciendo una cobertura exhaustiva de la 69 Seminci. Hoy nos acompañan el productor Lluís Miñarro, bienvenido, Hola, buenos y el días. director Claudio Julián, responsables los dos de la película Constelación Portabella, un documental que forma parte del ciclo Memoria y Utopía. Es un documental que es el primero que se le dedica a la vida y la obra del genial Pere Portabella. Hay un componente que yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que Claudio sea el mismo artista, porque se ha acercado a su obra de una manera muy didáctica, con muchas entrevistas a colaboradores y a estudiosos de su obra, pero también con una ansia de hacer una obra muy musical, hacer una película que es más cercana al acercamiento de lo que fue Portabella a otras artes que al cine en sí mismo. Entonces quería empezar por ahí, ¿no? Por el hecho de que como creador, cómo te acercas a la obra de otro creador que fue artista, político, por supuesto, pero sobre todo un rupturista de las artes. Bueno, eso es lo que me fascina de él, ¿no? El hecho de que Pera pusiera sobre la mesa toda una serie de cuestiones tan importantes respecto a al intentar inventarnos otras cosas, otros códigos, otras situaciones, otras maneras de hacer, ¿no? Y, y la verdad es que creo que si he podido hacer esta película, Pera era muy reticente, siempre ha sido muy reticente a hacer películas sobre sí mismo, de hecho, por esto esta es la primera, pero creo que como tú has dicho, justamente el hecho de que yo también sea artista y no solo cineasta ha sido un elemento importante de la complicidad que hemos tenido y desde luego de mi mirada hacia su obra. Una mirada que permite, digamos, mi experiencia me permite entrar a fondo en su manera de hacer más allá de lo que son los códigos de cine. Quería saber qué papel ha tenido Lluís en también convencerlo a Pere de que se implicara en, en este retrato de su personalidad compleja, de su militancia política. Bueno, a decir verdad, antes de que Claudio consiguiera hacer esta película, había habido un intento previo que quería producir y siempre él se negaba. Siempre él decía que una película sobre sí mismo solo la podría hacer él. Entonces realmente es una gran mérito y casi un milagro que Claudio haya conseguido acercarse, que le haya dejado y que haya colaborado todo su equipo en suministrar materiales y poder hacer esta película que es única, en ese sentido es única. Pero es curioso lo que decías antes, decías artista y político. Yo creo que las dos cosas van juntas. Si eres artista, eres político. Aquello que decía, ya creo que era Godard, que decía que la manera en que sitúas la cámara en el set, ya estás haciendo Por política, supuesto. con el tipo de encuadre, no solo con lo que quieres expresar, sino incluso cómo lo haces, ¿no? Y en este sentido, Pere Portabella es un referente único para todos en el cine europeo, porque ha sido hasta cierta manera un transgresor, o yo diría también como una especie de agitador cultural en toda su obra y con los artistas con los que ha participado, ¿no? Pues como Miró, Tapias, Carles Santos y tantos otros tan encomiables, ¿no? Y realmente cuando ves la película te das cuenta del legado que ha dejado y te cogen ganas, ¿verdad? Lo que decíamos, cogen ganas de hacer películas, ¿no? De hacer películas con la misma libertad que las ha podido hacer. Claro, porque él hablaba de que había puesto la radicalidad a la censura. Entonces, hay un componente en toda su obra y también se refleja en la película, que es el hecho de que él en sus películas no tiene argumentos. O sea, él es militante, pero no desde esa constatación a través del guión de qué es lo que quiere contar. Sí, Es- prioriza la forma, ¿no? De alguna manera. Sí, eso fue un planteamiento muy propio de esa generación y que justamente una de las razones por la que me ha interesado hacer esta película es que es una pregunta que nos podemos volver a poner en este momento en el que estamos en un momento de cine bastante convencional en general, ¿no? Quiero decir que las series o incluso las películas han establecido un canon de mucha calidad, pero que siempre es el mismo. Y el planteamiento de Pera creo que nos sirve ahora para pensar un poco a ver cuáles son los puntos de ruptura. Porque lo que planteó esa generación, justamente, y además lo planteó con mucha claridad, que la ruptura política y la ruptura estética eran la misma cosa y que el hecho de que no hubiera argumento está relacionado con el hecho de que hay que inventárselo el argumento, ¿no? Entonces, una ruptura política genuina significa un momento de creatividad profunda,
una ruptura estética genuina significa un momento de creatividad profunda en la que no solo está implicado el director que propone, sino también el espectador. Esto en la película lo dice él con todas las letras. Digamos, yo hago películas para que las complete el espectador, ¿no? Para sacar un poco al espectador de la pasividad a la que le induce la televisión, incluso el cine, según y cómo, ¿no? Que estás ahí en la butaca, oscurito, no te mueves y te dan imágenes, ¿no? El hecho de plantear las películas, como dices tú, ¿no? Sin historias, ¿no? Significa que las historias tienes que acabar de hacerlas juntas, de lo que él propone, la tiene que acabar de hacer el espectador. Y creo que eso es una cosa fundamental a preguntarnos ahora. ¿Cómo volvemos a mantener abierto tanto el lenguaje del cine como la posible imaginación política nuestra? No sé si estáis de acuerdo con Steven Mars cuando afirma que el triunvirato, digamos, del cine español son Almodóvar, Buñuel y Pere Portabella. Si consideráis que no se le ha reivindicado su papel y su rol en la historia del cine de este país. Bueno, Steven, que lo conozco, creo que se ha dejado a alguien. Se ha dejado a Valdelomar, por ejemplo, que es muy importante dentro de la cinematografía española y de los códigos de ruptura y de la prioridad de la imagen sobre el contenido, etcétera, ¿no? Volviendo a lo que tú decías del guión, el guión es importante como instrumento, pero no es algo a seguir al pie de la letra, porque entonces lo que estás haciendo es publicidad, estás ilustrando una novela, por decirlo de alguna forma. Para nosotros eso es un poco el anticine, ¿no? El cine tiene que, de alguna manera, no solo provocar, sino que también aportar a través de la imagen, porque no olvidemos que de origen el cine es imagen y después imagen y sonido, pero está siempre inventándose de alguna forma, ¿eh? Entonces eso hemos de mantenerlo y recuperarlo. Sí, bueno, hay un tratado de guión que me parece que es de Michel Chion, que dice que un guión son 2 paginitas escritas a mano que te sirven para hacer una película. Díselo a las televisiones. Claro, nosotros ahora nos vemos cada vez que haces una propuesta, estás obligado a producir no solo el guión, sino además el statement del director y pim, pim, pim. O sea, mucha literatura, mucho papel, que luego tiene digamos, tiene el efecto negativo de que luego de alguna manera te obliga a hacer aquello que has dicho, ¿no? No queda abierto. Pero esto pienso que es una tensión constitutiva del cine, no la estamos detectando nosotros, ¿eh? Pienso, por ejemplo, Antonioni, que rodaba siempre improvisando, llegaba por la mañana y decía a la gente del set: venga, fuera todos, que quiero imaginar qué hacemos. Y al cabo de media hora decía el plan de rodaje. Cuando fue a Estados Unidos a rodar Zabriskie Point, los equipos americanos alucinaban, no entendían qué se podía hacer, ¿no? Y de hecho, aunque Zabriskie Point es una magnífica película, tiene una cosa así de ruptura que en cambio en Blow Up no hay, porque en Blow Up pudo hacer las cosas como le dio la gana, ¿no? Quiero decir que esta tensión entre la potencia de la imagen en sí misma y la necesidad de la narración ha constituido el cine, no es una novedad. Entonces hay momentos en el que hay momentos como más clásicos, digamos más académicos, como pudo ser los años 50 también, ¿no? Que pueden dar lugar a grandes obras, porque bien, sabemos, ¿no?, qué dio de sí Fritz Lang ¿no?, en los años Ford y 50. tanto. Sí, sí. Pero que luego, digamos, como un péndulo, la imagen acaba por reivindicar sus derechos y decir: yo no me amoldo solo a lo que quieras decir, ¿no? De alguna manera es la vieja tensión entre Méliès y Griffith, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? De manera que y además no es casualidad que Pere Portabella, en sus películas y en sus declaraciones, cita justamente el cine de los comienzos y el cine cómico en concreto, ¿no? Hay un trocito del Gordo y el Flaco que yo también he querido citar para recordar o de Chaplin, ¿no?, que justamente eran cineastas de la imagen, ¿no?, del momento en el que el gag visual lo era todo. Y para él creo que es una dimensión del cine siempre presente. Además, incluso te diría, si queremos afinar en términos de estudios sobre Portabella, sobre su obra, que hay una razón concreta, y es que en la España del franquismo mucho cine de la época, de los años 60, no llegaba a España, no se podía ver, ¿no? Y esto que en Barcelona podían salir a Francia.
Y entonces lo que había, que también se cita en la película, era como pequeños cineclubs, incluso caseros. Y uno importantísimo, casero, fue el que hubo en casa de Tapies, donde estaba Brosa, estaba Portabella, estaba Tapies, estaba Pons, ¿no? Que además eran vecinos en la ciudad, y donde justamente se veían películas antiguas, películas cómicas, o se veía el vampiro de Murnau, ¿no? Que luego él retoma el vampiro que estaba haciendo Jesús Franco, ¿no? El Vampire Code Cook, pero que esa conexión con el cine de género, pero no el cine de género moderno, sino el cine de género antiguo, del periodo mudo, donde la imagen lo era todo, es una de las conexiones secretas, creo, que nos permiten leer la obra de Pera de otra manera también. Porque si uno accede a ella así, a pelo, puede tener la sensación de algo que nace solo, ¿no? Y claro, Pera fue un gran inventor de formas y de maneras de hacer, pero es un inventor que, como todo inventor, inventa dentro de una tradición. Y la tradición a la que él se refiere quizás no es una tradición que se tenga demasiado presente, al menos fuera de lo que es el mundo del cine, porque para mí Chaplin siempre sigue siendo como un santo, ¿no? Keaton, Un santo. Chaplin. Cuando haces una peli, vas a ver a Chaplin y le dices, ¿qué te parece? Mira, esa pregunta me puede enlazar con una que te quería hacer a ti, que es que si tú también le preguntas a Portabella qué te parece como productor lo que estoy haciendo, porque Portabella, no nos olvidemos, fue el productor de Viridiana, fue el productor del Cochecito, de Los Los Delincuentes, golfos. de Los Golfos, perdón. Sí, de películas muy arriesgadas en ese momento que tenían que sortear la censura y que alguna le produjo grandes inconvenientes, como tener que cerrar la productora durante años, como es el caso de Viridiana, ¿verdad? Pero él siempre ha priorizado, pues esto, la verdad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Incluso en un régimen contrario, ¿no? Es muy significativa su obra. Yo creo que de alguna manera también, y en la película esto queda patente, no solo es lo que ha hecho, sino de la manera que lo ha hecho. Como por ejemplo, Miró el Únic, en el que se recoge la pintura esa que hizo en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, que después el propio Miró destruyó, o sea, arte efímero, pero lo está aplicando en el cine también. Y gracias a que el cine es un registro de la realidad, o puede ser un registro de la realidad, esa obra de Miró que ha desaparecido absolutamente queda registrada a través de una película, Como también la del 11S. como también la del 11S, el gran tapiz que había en la entrada de las Torres Gemelas, que al pasar lo que pasó, desapareció también el tapiz, pues hay una película que registra ese tapiz. O sea, la obra de arte está dentro de una película y ya no está físicamente en ningún sitio, ¿no? Entonces, esto es una de las capacidades del cine que a veces no reflexionamos, pero hemos tenido un instrumento en el siglo XX y también ahora único en la historia de la civilización, que es poder, aunque sea con una ideología o con otra, desde un punto de vista o de otro, poder recoger la realidad de lo que está pasando en el planeta, si quieres, en cada momento, ¿no? Es abrumador, nos abruman las imágenes, pero queda un registro de la realidad que en el futuro se podrá estudiar y yo te diría que la historia dejará de ser tan ficticia como ha sido hasta ahora, porque hasta ahora la historia es la que han querido inventar los que han ganado, ¿no? Quería hablar de si tú también has tenido en mente, a través de esta película, reivindicar a otros artistas del momento, como Carles Santos, como Jan Brosa, como Tapies, Saura, que ya los hemos nombrado, si a través de ese juego de espejos de recoger la vida de Portabella, lo que estás haciendo también es recoger la vida de esos otros artistas rupturistas que al final fueron los que, digamos, que infundieron en su cine también esa radicalidad, esa vanguardia. Sin duda, sin duda. Pero yo te diría todavía más que reivindicar a estos artistas, es lo que tenía realmente ganas de comunicar al espectador, era hasta qué punto todo eso tenía una coherencia, una unidad, ¿no? Hasta qué punto era un mundo cultural en fermento y que produjo esas grandes propuestas de ruptura, pero la ruptura era por la aparición de algo nuevo que decir. Quiero decir que cuando se habla de ruptura es un término muy negativo, ¿no? Es decir, rompamos. No, no. Esa gente no rompía. Esa gente rompía para que apareciera algo nuevo, ¿no? Era una especie de parto, ¿no? Con todos sus dolores. Y entonces, lo que sí me importó mucho, y además me importa a mí personalmente, es verlo como un momento de la historia. Si hay algo
complejo en estos momentos, ahora, en el 2024, para reivindicar, es la historia. La idea de que hay un pasado complejo que tiene una influencia en el presente. Cuando doy clase, a menudo le hago la broma a mis estudiantes y decirle, ojo, que antes del 2000 pasaron cosas. Porque parece, ¿no? Desde que las redes son un momento de ruptura en la cultura de las generaciones más recientes, ¿no? Antes de las redes como que no había nada, ¿no? Sí, sí. Pero ahí también es una vieja tensión de la cultura que habitamos, ¿no? Porque incluso de una manera contradictoria la vanguardia ha participado con esta idea de la tabula rasa, decir, nada de historia, vamos a inventarlo todo nuevo, ¿no? Mantener una conciencia de la historia supone acceder a la complejidad de un momento. Y esto yo creo que en Constelación Portabella me gustaría pensar que he conseguido transmitir al espectador toda la complejidad de ese momento, con todas sus rupturas estéticas, las luchas políticas, las relaciones que había entre la estética y la política, el momento en el que, muerto el dictador, aparece la necesidad justamente de hacer propuestas en positivo y que el propio Pera cuenta, ¿no?, como político, que él era partidario de la ruptura y que cuando llega el momento de crear algo, ¿no?, de pensar cómo iba a ser este país después de la muerte del dictador, tiene que cambiar algunas ideas y más bien es uno de los artífices de la transición y incluso firma la Constitución, ¿no? Y que lo dice con mucha claridad, no escondiendo que él pensaba otra cosa antes. Y creo que eso es historia, ¿no? La historia es la historia de una transición, de un cambio, ¿no?, de un cambio entre unas cosas que pensabas y que hacías, luego pasa el tiempo y no, ya no pueden ser las mismas, ¿no? Esto está delante de nuestros ojos todos los días y una vida tan larga como la de Pera y tan coherente a su manera es lo que nos permite ver cómo se puede navegar todo esto, porque a veces se olvida de hasta qué punto hubo que resetear, como se dice ahora, ¿no?, una vez muerto Franco. ¿Ahora qué? ¿No? ¿Qué hacemos? Estábamos acostumbrados a la cárcel, a las carreras, a incluso algunas desapariciones, etcétera, a relacionar las películas en los cineclubs directamente con la lucha política antifranquista, porque era todo un cogollo, ¿no? Ese cogollo de pronto tiene que cambiar de estatus y allí pasa algo, ¿no? Hay diferentes maneras de encararlo y Pera es una de ellas, ¿no? Creo que la película Constelación Portabella se puede leer también, y yo la he vivido así, como una manera de bucear en ese momento para entender cuáles son las dinámicas del cambio, qué es lo que nos queda, sobre qué tenemos que pensar y, naturalmente, vista la creatividad de esa generación, preguntarnos, ¿y nosotros qué? Sí. Claro. Por último, te quería preguntar por el acercamiento formal a todo este material con el que has podido trabajar. Porque, por ejemplo, me llamó la atención que en ocasiones algunos de los entrevistados están en blanco y negro y luego están en color, por dar simplemente un detalle. Es una película muy didáctica, como hemos comentado, está contada de manera cronológica, pero aún así te permites jugar. Sí, es didáctica en eso también. Quiero decir que le he querido recordar al espectador de vez en cuando a lo largo de la película, sin proponerle a la manera de Pera que tenga que juntar él las piezas. Las piezas lo he imaginado más bien como una especie de ensayo, ¿no? Por lo tanto, una cosa que explicaba cosas siguiendo una cierta sintaxis cinematográfica que no pusiera demasiado problema en su recepción. Pero he querido en algunos momentos de la película dar como ejemplos de lo que se está diciendo, de lo que dice Pera o de lo que dicen algunos entrevistados, ¿no? Momentos de ruptura, justamente para decirle al espectador, ojo, estamos usando una sintaxis que es tan convencional y tan artificial como cualquier otra. No te creas que porque sea la que es más, la que se usa más, sea una sintaxis natural, ¿no? Nada de naturalidad en el cine. El cine está todo construido. Solo es una sintaxis que después de 120 años de historia del cine nos tiene muy acostumbrado a que es como un idioma que conocemos, pero es un idioma construido. Entonces, en la película hay detalles que sin sacar al espectador de esto le recuerdan esa otra cara del lenguaje cinematográfico que es sobre lo que trabajó Pera.
me pareció importante hacerlo primero para que el espectador entienda en concreto, porque hay momentos muy específicos, como por ejemplo que los créditos salen en la mitad de la película, justo en el momento en que Luis Parés dice, si hay una cosa que enseña Pera es que puedes hacer lo que quieras, cuando quieras y de la manera que quieras. Pam, le hago un ejemplo, ¿no? Al espectador digo, mira, por ejemplo, vamos a poner los créditos aquí, ¿qué te parece, no? Y otros detallitos así. Pero la idea era justamente mantener viva la tensión formal también, sin salirme de la idea de que estaba explicando una cosa como si hiciera una conferencia. Pues muchísimas gracias a los dos. ¿Sí? Felicidades por haber A conseguido a, ti. a Pere involucrarse en este documental. Nos despedimos desde el set de Quinótico. Como hemos comentado, Constelación Portabella es un documental que ya lo han explicado sus creadores. Es historia de España, historia viva. Es un repaso a los últimos 70 años de nuestra memoria y de nuestro legado. Seguimos en Quinótico, la primera con K, la segunda con C. El festival todavía le quedan un par de días. Gracias.